hablan, dicen, hablan, omiten, repiten, repiten, iluminan, aburren, mienten, esclarecen, Voces, las voces de la semana. Las voces de la semana. Cuando la diputada nacional Elisa Carrió hace mención de la efedrina, es muy interesante marcar que el negocio de la efedrina marca lo que significa el negocio del narcotráfico. En el año 2006, México recibe la sanción y la imposición de Estados Unidos y de Canadá para que deje de importar efedrina. En el año 2007, alguien tenía que reemplazar en ese mapa de este fenomenal negocio multinacional y para nosotros paraestatal también, alguien tenía que reemplazar ese lugar de México. Ese lugar fue ocupado por la Argentina. Detrás de todo esto hay un fenomenal negocio que se come la vida de nuestros pibes. Nosotros repudiamos ese ataque que con alevosía se hizo de parte de una mujer que tiene sus luces y tiene sus sombras y que últimamente está expresando más sombras que luces. Pero al mismo tiempo también, con absoluta sinceridad, nosotros vamos a seguir preguntando sobre ciertos hechos políticos de los últimos 10 años de la vida política santafesina que tienen mucho que ver con estas cuestiones. Ahí lo escuchamos a Carlos Delfrade en la Cámara Baja Provincial, en la Cámara de Diputados, en una sesión que esta semana tuvo, le diría, como vedette periodística esta cuestión, que era un proyecto, un pedido de repudio a las declaraciones de Elisa Carrió, que había estado en Santa Fe en campaña, que vino, ha salido como le han pedido que salga ella, Vidal y todo el equipo de Mauricio Macri. Incluso Mauricio... Sí, la mandaron casi que a prender fuego sería. Sí, van a salir a recorrer todas las provincias. Incluso Macri se planteaba una provincia por día, él. De acá a las elecciones, porque está complicado el gobierno, claro, porque hay que explicar, ¿no? Y como lo de la economía está difícil, bueno, salgamos a esperanza, a algo. Bueno, ¿qué vino a hacer ese algo Carrió acá a Santa Fe? Vino y dijo a la prensa que a Bonfatti y los narcos le balearon la casa por un vuelto y que había protegido el jefe de la efedrina. Claro. Bueno. Sí, emparentando al socialismo con las causas de narcotráfico. Sí, y me pareció interesante lo que decía Delfrade en eso. Decía, bueno, un poco mezclando todo. Nosotros acá hemos charlado mucho del tema de la efedrina, cómo fue la importación de efedrina. ¿Se acuerda usted? Claro. Todo el caso de los narcos mexicanos. Digo, una cosa que tiene que ver con lo internacional. Eso no implica, que es lo que decía ahí Carlos Delfrade, que después, digo, generó inclusive algún malestar en el socialismo, que no hayan quedado sin explicar muchas cosas vinculadas al socialismo y al narcotráfico. Que no hayan quedado sin explicar muchas cosas vinculadas, por ejemplo, a Medina, ¿se acuerda usted? A la computadora de Medina. Claro. A qué pasó con lo que decía la causa de cuando le balearon la casa a Bonfatti. Ahí en eso también aparece la jueza Rodenas, que es la que llevaba adelante la causa, y que esa causa tiene contradicciones internas dentro de la misma causa, que no se entiende por qué no hay nadie preso. Bueno, también planteaba ahí Delfrade qué pasó con Tognoli, claro, que ¿no? fue nombrado. Con el jefe de la policía, nombrado también. Sí, lo que llama la atención más allá de que uno entiende que estamos en campaña y que a la vez entiende que estamos en las elecciones, que se acercan las elecciones. Esto me parece más de tinte político partidario que de tinte de justicia. Lo que tiene que ver este anclaje que hace Elisa Carrió. Sí, pero sí. Después de esto, algo atrás de eso hay. Y esto es lo que dice Carlos Delfrade, esto de las luces y sombras que tiene la ex diputada estamos hablando de Carrió, en las declaraciones que hace. Pero a su vez, digo, uno cuando repasa la causa, sobre todo esto del único preso intelectual que tiene la causa del ataque a Bonfatti, es un muchacho de 22 años, y le llama la atención con todo lo que pasó en la provincia, sobre todo esto de la efedrina, de granero, y cómo la Argentina empezó a ser un país exportador
de efedrina. Sí, con el lugar que ocupa Santa Fe, digo, incluso podemos discutir si Rosario está en ese lugar por tener los puertos, digo, en el lugar del tráfico, o por cómo es lo de la complicidad, la no complicidad. Hay cosas que no son claras y que todavía no se podía explicar, hay cosas que no son claras en torno a la policía santafesina y sus relaciones con el narcotráfico, digo, desde Toñoli para abajo. Esta semana vamos a publicar en Brújula Comunicación un muy buen informe que sobre el tema hace Leandro Jansson en torno a las causas de los últimos años que vinculan a agentes de la Fuerza de Seguridad de Santa Fe con el narcotráfico. Pero digo, una cosa no quita la otra. Me parece que la discusión era esto, lo de Carrió. Ya estamos acostumbrados a la denuncia serial y muchas veces sin ningún sentido, otras no, otras con mucho sentido porque es alguien que tiene mucha información. Habría que ver de dónde tiene mucha información, pero evidentemente tiene vinculaciones con altos mandos de la investigación y la inteligencia, no solo de Argentina sino del mundo, pero digo, veces como esta usada en la campaña política me parece que no ayuda en lo más mínimo. Sí creo que puede pasar cualquier cosa en campaña, inclusive le diría, cambiando de tema si me permite meterlo en el medio, me sorprendió mucho esta semana, después de mucho tiempo en la que los índices, no le digo habían mejorado, pero por lo menos habían mermado un poquito en torno a los homicidios. Esta semana hubo un homicidio por día en la ciudad. En la ciudad de Rosario, un homicidio por día. Hacía mucho que no se veía una ola de violencia y homicidios muchos con ejecuciones, como la ejecución de la travesti en Pérez, o la ejecución de este chico en el patio de su casa. Sí, de tinte mafioso. De tinte mafioso, de ejecuciones. No estamos hablando ni siquiera, da la sensación que tengan que ver con situaciones de robo. Claro. Y uno dice, bueno, ¿ante esto qué? Y ante esto, la verdad es que uno le genera duda porque ya vivió campañas como la de Rosario Sangra. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. La campaña de Rosario Sangra, que era, bueno, Rosario, hubo 2 semanas de zonas liberadas, asesinatos y hechos violentos, el chico que mataron por el celular, ¿se acuerda todo esto? Televisión Litoral transmitiendo en cadena 24 horas de casos de muertes y familiares y testimonios, y esto terminó con una movilización gigantesca que obligó, si querés, al socialismo a bajar el copete en la negociación que tenía con la nación en torno a las fuerzas de seguridad. Digo, guarda, porque sabemos que son capaces de cualquier cosa los que entienden la política de esa manera. Guarda, digo, con las interpretaciones, y en este caso me parece que declaraciones como la de Carrió no solo no aportan, sino que embarran la cancha. Y en el medio hay gente y en el medio hay vida, ¿no? Y da la sensación que cada vez importa menos eso en torno al juego de la política. Por eso digo, estas 2 semanas uno puede esperar cualquier cosa. Se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el cual se resuelve la exclusión del diputado nacional Julio Miguel Devido del seno de esta honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional, orden del día 1465. De acuerdo a lo establecido por el artículo 66 de la Constitución Nacional, se requieren los 2/3 de los votos. Sí, diputado Vaz. Presidente, nada más que para pedir la votación nominal. Bien, sírvase a identificarse. Cerramos. Diputada López, ahí está, listo. Nuevamente. Bueno, tiempo. Me lo dice a viva voz. Ahí está. Listo. Diputada Frana. ¿Se abstiene? Bien. Diputado Giordano, ¿se abstiene? Sí. Y diputado Silioto. Bien. Cerramos. 138 votos resultaron afirmativos, negativos 95 y hubo 3 abstenciones. Resulta negativo. La Presidencia solicita el asentimiento a la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Asentimiento. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma. Bueno, lo que escuchábamos ahí era el audio de la Cámara de Diputados esta semana, donde se votaba la posibilidad de que Julio Devido
fuese desafuerado, ¿sería el término? Sí, no, expulsado. Expulsado. Por consecuencia perdía el desafuero. Perdía los fueros. Los fueros, digo. Sí. Los desafueros no lo iba a perder. No. Iba a ser expulsado de la Cámara por inhabilidad moral. Claro. Eso es lo que se planteaba. La idea de parte de la oposición tenía que ver con esta idea de que no es que se va a juzgar votando la expulsión de él, no es que se lo juzgue de antemano, sino que por una cuestión de moralidad Sí. no tendría que estar más Bueno, ahí. usted que me preguntaba, necesitaba 158 votos. La Cámara para aprobarlo tuvo 138. Y 8, 20 más sería. Sí, hubo 20 ausentes. Pero digo, más allá de eso, hay un detalle que no es menor para entender cómo funciona, ¿no? Porque digo, la verdad que uno tiene claro esto que decíamos al principio, ¿no? Que si tiene que meter en un colectivo a todos los que chorearon en el gobierno anterior, no le entran en un colectivo, como no le entran si tiene que ponerlos de este gobierno. Pero el mecanismo, esto que decía, todo está teñido por las elecciones. Claro. Hay un detalle en el audio, si usted escucha, que es un diputado pide que se vote de manera nominal. ¿Qué significa eso? Es que quede identificado cada voto, Claro. ¿no? Y eso tenía que ver con la casa de brujas, que después es una jugada magistral, digo, en política, que organiza el gobierno en este momento. ¿Por qué? Y aparte le salió de la mejor manera. Que la mejor manera para el gobierno era que no se apruebe el desafuero. ¿Por qué? Porque logró poner ante la sociedad, que tiene razones para estar indignada y enojada con el kirchnerismo y con Julio De Vido, que está sindicado como uno de los que manejaba los negocios del kirchnerismo. Entonces el gobierno logró poner nominalmente quiénes son los que bancan Claro. teóricamente al kirchnerismo y la corrupción al no votar el desafuero. Entonces expuso una serie de fuerzas políticas, muchas de las cuales con argumentos válidos decían: nos parece una jugada electoral, nos parece que además esto después puede ser usado en política y no por corrupción, esto de desaforar por moralmente, bueno. ¿Fue una jugada política y electoral? Sí. Todo lo que explicaron muchas de las fuerzas que no votaron el desafuero. Y por otro lado, le quedó de pechito al macrismo, que salió enseguida a jugar. Digo, primero hizo la persecución mediática, estos no votaron, ¿no? Por otro lado, le quedó de pechito ¿qué? Le quedó de pechito lo que salieron a jugar los funcionarios del macrismo. Muchachos, para poder encanar a De Vido, necesitamos más votos. Para poder encanar a De Vido y a estos corruptos, necesitamos ganar en octubre, ¿no? Me parece que el mensaje como estrategia política le salió redondito. Después podremos discutir 1000 veces si es una estrategia correcta de los que, por ejemplo, no votaron el desafuero por entender que le hacían el juego al macrismo, si lo justo sea esté puesto donde esté puesto. Claro. No digo, es justo que o el venga tipo de quien vaya en venga. cana, es justo, entonces hay que votarlo, venga de quien venga, denunciás y votás igual. Digo, tiene que ver con estrategia política de cada fuerza política. Pero digo, como estrategia de campaña, la verdad que le salió redondita al macrismo y la aprovechó, la jugó, la salió a militar después, ¿no? Y además, de paso cañazo, no se discutió otra cosa esta semana que lo de De Vido. Bueno, igual, mediáticamente venía un bombardeo con respecto a lo de De Vido y al tratamiento que se le iba a hacer, si se iba a lograr la expulsión o no. Lo que pasó ahora fue justamente esto que decías vos recién, Germán, que tiene que ver con la nueva estrategia del macrismo, que ya lo venía haciendo con la economía. El macrismo hace poco decía, hasta hace algunas semanas, de que para profundizar o para lograr los beneficios económicos que todavía no habían llegado, necesitaban más votos y más capacidad de gestión en cuanto a lo legislativo, en cuanto a lo ejecutivo. No le estaba saliendo muy bien, no tenía la recepción porque los números no estaban acompañando en ningún caso. Si uno repasaba los números del INDEC, si repasaba, que estamos hablando de números oficiales, si repasaba incluso de organismos que anteriormente el mismo macrismo usaba, estamos hablando de la UCA, para dar cuenta de la realidad, no le estaba dando ninguno positivo. En este caso, esa misma estrategia, esa misma lógica la empezó a usar con el tema de De Vido y con el tema de la corrupción. Esta idea de que, bueno, para profundizar en estos temas necesitamos ampliar los votos, necesitamos tener más capacidad de gestión. Así es, así que bueno, esta semana se habló de De Vido, no se habló de nada más, y además porque pareciera que la otra parte de la estrategia es no hablemos más de economía hasta después del 13 de octubre, ¿no? Organizados y emprender una lucha organizada.
y no aventuras. Por eso, compañeras y compañeros, la decisión de este Consejo Directivo, de marchar el 22 de agosto y después realizar un confederal. Bueno, eso es lo que se vivía ayer en el microestadio de Ferro, ¿no? Sí. Poquito tenso el clima. Estaba un poco tenso el clima, se juntó la CGT para presentar un documento. El triunvirato. El triunvirato de la CGT y para anunciar también paro, alguna medida. Ah. Alguna medida. Yo no sé si te acuerdas cómo terminó la última movilización de la CGT, Sí. en donde una parte muy enojada con la CGT porque no se hacía el paro, porque es una movilización y no un paro. No lo querían ni nombrar. Es como que está prohibida la palabra. Sí. Vio que en algunos casos hay palabras que no se nombran. Parece que en el sindicalismo, en esa parte del sindicalismo, porque también uno cae en generalidades y después confunde. En esa parte del sindicalismo, estamos hablando de el triunvirato de la CGT, la palabra paro está casi que vedada. Incluso se acuerda que la pifió Daer en aquella manifestación y lo nombró al paro queriendo decir otra cosa y lo silbaron y lo putearon en 20 idiomas. Bueno, algo similar se vivió ayer, que tiene dos caras esto. Lo de la CGT de ayer tiene dos caras. Por un lado tiene esta cara en donde hay sectores más combativos que no están contentos con la posición de la CGT, que no están, dentro de la misma CGT, que usted tiene que pensar que reúne a cientos de gremios. Bueno, hay sectores que no están de acuerdo con esta política conciliadora que lleva el triunvirato adelante. Ni gran parte de las bases. No, pero sí, está bien, pero digo, en el movimiento obrero organizado, está bien lo de las bases, pero en el movimiento obrero organizado hay una gran parte del sindicato que no está de acuerdo y que se expresó en la marcha anterior, en la Diagonal Norte en Buenos Aires, y que también se expresaba ayer. Esa es una parte, sí, ¿no? Esa disidencia que hay y esa presión que va creciendo en torno a la necesidad de dar medidas, inclusive con la fecha, 22 de agosto. Está bien, no te querés meter, no querés mezclarlo con las elecciones, está bien. Pero los números de la economía tienen otra velocidad, tienen otro ritmo, y por eso le gritaba uno ahí, la gente se está quedando sin laburo, puto. Le gritaba, ¿no? Muy sutilmente uno de los trabajadores que estaba ahí dando vuelta cuando Dale estaba hablando. La otra cara, si querés, es que a la vez la situación va empujando la unificación definitiva de la CGT. Se sumaron los gremios más vinculados, que son casi 20 gremios vinculados a Palazzo, de bancarios. Claro. Y se estaría por sumar en esta medida, que ayer no participaron del enclave, pero estarían por sumar los gremios vinculados al movimiento de acción sindical creo que es Movimiento de Acción Sindical Argentino, en masa, que también reúne a cientos de gremios que están dirigidos por Omar Viviani. A la vez la situación va empujando. Me parece que es un problema de doble carácter el que enfrenta el movimiento obrero argentino en este momento. Por un lado, la necesidad de unificarse, la necesidad de unir todo lo que sea factible de unir, y por otro lado, la contradicción entre una postura conciliadora que no termina, que le sigue dando chances al macrismo, que no termina de avanzar en definiciones concretas, y una gran parte de gremios de base, de gremios más combativos o de sectores que van viendo que así no resuelven nada, que con una marcha cada tanto, con una cosa tibia, no se va a resolver. Bueno, el que se venía expresando también es Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, y que expresaba justamente esta idea con respecto al paro. Él es uno de los que está forzando internamente desde adentro la idea de que el 22 no sea solamente una movilización, sino que tenga que ver con una medida de fuerza concreta, e incluso llamaba a toda la CGT a seguir este camino y dejar de lado esta idea, si se quiere, vos decías conciliadora, a medias tintas, esto de hacemos pero no hacemos, movilizamos pero no paramos, queda como muy confuso incluso
a la imagen que queda hacia afuera. Digo, y a esto hay que sumarle que a los números de la economía, que golpean el empleo, que golpean la producción, que golpean la industria nacional, que a las medidas económicas en sí, hay que sumarle el anuncio concreto, pues ya no es una idea. Digo, usted abre cualquier diario de esta semana, de los diarios nacionales, y lo dan como un hecho, muchos de los funcionarios del gobierno actual, la reforma laboral tras las elecciones. Digo, claro. no estamos hablando solamente de ideas. O sea, vos pensás que un gobierno que te anuncia que te va a sacudir después de las elecciones, uno no está acostumbrado a que antes de las elecciones te digan, no, después todo va a estar mejor. No, te están avisando que va a estar un poquito peor, así que imagínate, digo, en lo laboral, y ahí me parece que también incluye una parte del peso de los sindicatos, se está anunciando reformas que preocupan al movimiento obrero, con lo cual me parece que va a tensar también al interior de las organizaciones sindicales las medidas a tomar.